Amén. Buenos días, iglesia. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar presente en el servicio de esta mañana. Gracias a las personas que también están conectadas en línea. Gracias a todos que a pesar del frío aquí están. ¿Verdad? Necesitamos más de esos fanáticos de equipos de fútbol que van a los estadios bajo nieve y aún durante el juego se quitan la camiseta y gritan por su equipo. Tengo una palabra del Señor para ustedes. Una palabra del Señor para cada uno de nosotros. Para este tiempo en el cual el Señor está hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Amén. Vayan conmigo rápidamente a 1 de Pedro capítulo 2, que va a ser nuestro versículo inicial. Y vamos a leer desde el versículo, déjenme ver, desde el versículo 1 al versículo 5. 1 de Pedro 2. Temas que hemos tratado, hemos hablado de una u otra manera, pero creo que en este día es muy especial que hablemos acerca de esto, sobre nuestras vidas. Dice de esta manera, versículo 1, 1 de Pedro capítulo 2. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Vuelvo a leerlo para que entendamos el contexto de algo que está hablando ahí. Miren lo que dice. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación. Desead, dice, digan fuerte conmigo, desead. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Y dice el versículo 3, ¿quiénes van a hacer eso? Dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Dice, si tú eres una persona que ha probado la benignidad del Señor, tú desechas toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda difamación. Y toda persona que camina en eso es porque no ha probado la benignidad del Señor. Y dice aquí cómo se crece. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él, dice, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Dice que Jesús, lleguemos a Él como una piedra viva. Amén. Una piedra viva, dice que esa piedra fue desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, dice. Ahora nos da el título también a nosotros. También vosotros, como piedras vivas. La palabra se refiere a nosotros, a cada creyente, como piedra viva. No se refiere como un bloque inerte. Piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Voy a hablar acerca del tema
el llamado a ser fuertes en el Señor. El llamado a ser fuertes en el Señor. Aunque estoy usando un versículo del Nuevo Testamento, en realidad estaremos basando gran parte de esta enseñanza en un pasaje del Antiguo Testamento. Noten ustedes que en estos versículos hay mucho que decir, hay mucho que enseñar, pero aquí hay algo que me llama la atención, de las muchas cosas que me llaman la atención en esos versículos. Dice que se refiere a Jesús como piedra viva y ahora se refiere a nosotros también como piedras vivas. Los primeros dos versículos da una instrucción que se va a llevar a cabo si uno ha probado la benignidad del Señor. Y ahora en ese versículo 5 dice que también nosotros como piedras vivas seamos edificados como casa espiritual. ¿Seamos qué cosa? ¿Seamos qué cosa? Edificados como qué? Como casa espiritual. Ser edificados como casa espiritual. Una casa espiritual. Hay dos casas que tú estás edificando en la vida. ¿Cuáles son esas dos casas? La casa de tu vida. Estás edificando tu vida. Tu vida es como una casa que vas edificando, que vas cuidando, que le vas dando mantenimiento, que vas agregando, que vas remodelando, que vas fortaleciendo. Lo único que no haces con esa casa de la vida que eres tú es venderla, porque no te puedes vender a ti mismo. Entonces, como persona, cada individuo, cada hombre, cada mujer, cada persona en la vida está edificando una casa. Tú edificas la casa de tu vida. Tiene que ver con tu carrera, con tus sueños, con tus anhelos, con tus deseos, con lo que quieres lograr, alcanzar, tus metas, tus sueños, etcétera, etcétera. Pero sucede algo. Una vez que tú conoces del Señor, esa casa ahora le pertenece a Dios. Esa casa, tu vida, fue comprado con precio de sangre preciosa. Pero luego viene otra casa que uno tiene que edificar. Esta no es física, no es una casa física. No es una casa que puedes tocar, palpar físicamente. Es una casa espiritual. El apóstol Pedro, cuando está hablando, dice también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay una casa espiritual que uno está edificando. Esa casa espiritual tiene dos áreas: tu vida espiritual y la vida de la iglesia donde te congregas. El apóstol está diciendo que nosotros somos piedras vivas. ¿Sí entiendes eso? Cuando la Biblia habla de ti y de mí, no está diciendo que somos un bloque inerte. No está diciendo que somos una piedra inerte, sin vida, sin acción. Dice que son piedras vivas. Ahora hay un libro en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, es el segundo libro de los profetas menores o de los profetas más pequeño de la Biblia. Solo tiene 2 capítulos. Solo 2 capítulos. El libro de los profetas menores más pequeños solo tiene 1 capítulo. Este tiene 2 capítulos. Es el nombre del profeta Ageo. Ageo compartió un mensaje relevante para el tiempo en el que él vivía. Y su libro, su mensaje. Y cuando se dice profetas menores, es una división que hay entre los profetas mayores y profetas menores. Y no se le llama menor porque su mensaje no era importante, sino que la clasificación en cuanto a tamaño, todo ese tipo de cosas.
pero su mensaje era completamente relevante. ¿Qué se necesita para edificar una casa espiritual? Se necesita gente fuerte. Y no estoy hablando de gente fuerte en lo físico. Estoy hablando de gente fuerte en el Señor. Porque en el momento de edificar una casa, puede haber acción y puede haber sabotaje. El sabotaje tiene que ver en cómo afectar o dañar esa obra de construcción. Noten ustedes, cada vez que ven en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que Israel decidía edificar casa para el Señor, las naciones enemigas iban contra ellos, los atacaban, se burlaban. Y el libro de Nehemías nos habla de que en Jerusalén, él dice que había enemigos afuera y enemigos adentro. Y dice que ambos estaban tratando de desanimar a los edificadores. Ahora el profeta Ageo, si ustedes van conmigo al libro de ese profeta en el Antiguo Testamento y llevan en mente la idea de que como piedras vivas debemos de edificar una casa espiritual. Si tú no has leído nunca el libro de Ageo, te felicito porque hoy lo vas a leer conmigo. Solo son 2 capítulos. Así que ya comenzaste bien este año, ya leyendo un libro completo del Antiguo Testamento. Amén. El libro del profeta Ageo. Se necesita gente fuerte, gente que tengan impacto. Yo quiero que recuerdes algo. La edificación de una casa espiritual se lleva a cabo con todas las piedras vivas. No se puede. Yo no les puedo decir a ustedes, vamos a edificar un muro acá y no hay bloques, no hay piedra. Lo único que me queda decirles es, imagínenselo, que ahí está. Años atrás, manejando en Nicaragua, recuerdo que ahorita que acordé la palabra eso, imaginarse. Años atrás, manejando, la policía me puso un ticket. Y no era porque iba manejando rápido. El ticket de tráfico más popular en Nicaragua se llama invasión de carril. Así le llaman ellos. Invasión de carril, es decir, cuando vas dando la vuelta y tienes que entrar en el carril donde vienes dando la vuelta. El problema en Nicaragua es de que no hay líneas en la calle. No hay líneas. Entonces yo vengo manejando y allá el problema en Nicaragua es cuando te dan un ticket, aquí te dan el ticket y ya está, allá te quitan la licencia. Te la quitan porque pues un montón de gente no pagan los tickets. Así que para que te regresarte tu licencia te la quitan hasta que pagas tu ticket. Y voy manejando y voy dando una vuelta así. Yo siento que voy entrando bien, voy siguiendo a otros carros y me para la policía. Y el policía me dice, ¿sabe lo que hizo? Le digo, no tengo ni idea. Me hizo invasión de carril. Le digo, ¿invasión de carril? Le digo, ¿cuál carril? Usted venía en este carril y cuando dio la vuelta entró al otro carril. Le digo, oye, pero aquí no está marcadas las líneas. Y me dice, usted tiene que imaginársela. Le digo, ok. Tenía que ser Nicaragua. ¿Qué le vamos a hacer? Pues no me imaginé bien. Entonces imagínate que yo te digo, vamos a tener un muro y solo te digo, imagínatelo. No está allí. Tienen que ser piedras vivas. Ahora, miremos rápidamente los mensajes que Ageo en su tiempo dio al pueblo que estaba ahí. Ageo capítulo 1 versículo 1, lo vamos a leer siempre en la Biblia de las Américas y vayan leyendo conmigo. Porque se los leo rápido, 15 versículos, pero para que miremos qué es lo que está pasando ahí.
Dice: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo. Esta palabra iba dirigida a dos personas: Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Dice: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, mire la palabra, este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor Dios les había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Ese es el primer mensaje profético que da el profeta Ageo. En ese mensaje profético era un llamado a volver a comprometerse con la visión de la casa. Era un llamado a reevaluar las prioridades y volver al trabajo. Era un llamado donde Dios le habla al pueblo y le dice: ustedes están preocupados por su casa, ustedes están preocupados por lo suyo, ustedes están caminando con egocentrismo, pero mi casa, dice, está desolada. Y el Señor habla a través del profeta, dice: por causa de esa actitud yo he retenido el fruto. Siempre la gente le vive echando la culpa al diablo para todo. El diablo aquí, el diablo allá, el diablo esto. Y mucha gente no ha comprendido que algo que afecta una construcción es la actitud de los edificadores, el espíritu que la persona tiene. Aquí Ageo está hablando al pueblo y les dice que vuelvan a comprometerse. Les dice que evalúen sus prioridades. Noten ustedes que a pesar de que el sacerdote, a pesar de que Zorobabel y a pesar de que Josué, como sumo sacerdote, estaban fungiendo, pero había algo
que tuvo que pasar en sus vidas. En ese capítulo dice que el espíritu de ellos se despertó. Quiere decir que estaban en un letargo espiritual. Quiere decir que estaban en un adormecimiento espiritual. Y aunque estaban ahí, aunque estaban presentes, no estaban funcionando como piedras vivas. Eran simple y sencillamente un bloque, una piedra ahí, pero no había en ellos esa acción que se esperaba. ¿Sabían ustedes? Ustedes pueden leer la historia, la parte histórica del libro de Ageo. Ese periodo de tiempo en el cual el pueblo se desatendió por construir la casa del Señor. ¿Sabe cuántos años atrasaron la edificación de la casa del Señor? 16 años. 16 años. 16 años habían pasado. La visión se había detenido por 16 años. No había habido ningún progreso. Y nosotros nos olvidamos que como seres humanos somos seres de hábito. Uno se habitúa rápidamente a algo. Uno se puede habituar a no buscar de Dios, a no pensar en Dios, a no meditar para nada en su palabra, a no incluir la palabra del Señor a la hora de tomar una decisión. Uno se puede habituar a que pasen los años y los años como creyente, como piedra, llegando a la iglesia, pero ni una sola alma, ni una sola persona ganada, ni una sola persona alcanzada. Uno se puede habituar de tal manera que uno puede decir: pero si no hay nada malo conmigo, estoy bien. Sí, no he ganado a nadie en los últimos 10 años, pero no soy el único. Está el hermano tal, está la hermana tal. Tampoco ellos ganan alma, así que no soy el único. Ageo, cuando habla de parte del Señor, le dicen al pueblo: revalúen sus prioridades. Revalúen sus prioridades. No se había hecho ningún trabajo. Tenían que venir y regresar a construir la casa del Señor. Sí, la Biblia dice que nosotros somos casa de Dios. Pero un ataque fuerte que puede haber en la parte espiritual es cuando de pronto uno no tiene una casa espiritual donde adorar. Mucha gente no entiende el ataque de eso. Mucha gente no entiende la parte demoníaca detrás de eso. Porque si hay algo en lo cual Dios se honra, si hay algo en lo cual Dios se agrada, es cuando su pueblo le levanta una casa de adoración. No es cuestión de gasto, es cuestión de poder honrarle a Él, poder agradarle a Él. Y en ese primer mensaje, Ageo le está diciendo al pueblo que se vuelvan a comprometer con la visión que habían aprendido, que revalúen sus prioridades, que regresen al trabajo de construir el templo. 16 años era mucho tiempo, y por eso viene Dios y despierta el espíritu del gobernador Zorobabel y del sumo sacerdote Josué. El segundo mensaje lo encontramos en el capítulo 2, de los versículos 1 al 9. Dice: el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. Ahora aquí hay un elemento más que se ha agregado. El primer mensaje, el Espíritu de Dios despierta a Zorobabel, despierta a Josué, le habla al pueblo, pero ahora también esta palabra va dirigida a todo el pueblo. Diga conmigo: todo el pueblo. Y el remanente del pueblo dice, diciendo, versículo 3: ¿quién ha quedado entre vosotros
que haya visto ese templo en su gloria primera. Noten eso. ¿Quién ha quedado entre ustedes que recuerde la gloria de esta casa, de este ministerio llamado Koinonia? Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? Y hay una pregunta, ¿cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, conforme a las palabras que Dios ha hablado a este ministerio, a esta iglesia, conforme a las promesas que hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. Mi espíritu, dice, permanece en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos. Aleluya. Una vez más, una vez más, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Brevemente, el segundo mensaje que el profeta Ageo da al pueblo, a Salatiel, a Josué, a todo el pueblo, es que ellos debían de animarse, que ellos debían de ver más allá de lo natural. Dios les está diciendo, yo estoy con ustedes. Dios les está diciendo, yo voy a hacer cosas en medio de ustedes. Dios hace una pregunta, ¿quién queda? ¿Cómo lo ves ahora? Y Dios dice, a pesar de eso, mi espíritu está en medio de vosotros. Y Dios comienza a darle a ellos una palabra de que la gloria postrera de esa casa iba a ser mayor que la primera. Y Él dice, una vez más voy a hacer que esto tiemble, una vez más voy a hacer que esto se sacuda. El día miércoles tuvimos un tiempo tremendo de oración. Cosas pasaron. Personas comenzaron a percibir cosas en lo espiritual de una manera completamente diferente. Una de las personas que estaba en ese momento orando, alguien le llamó por teléfono, un familiar, y ese familiar iba con otras personas en un carro, iban manejando. Y él puso en speakerphone y le dijo, ¿dónde estás? Y le dijo, estoy en la iglesia, estoy orando. Y cuando comenzaron a escuchar la oración, cuando comenzaron a escuchar cómo la gente estaba intercediendo en ese momento, todos los que venían en el carro comenzaron a llorar. Y dijeron, algo está pasando ahí. Algo está sucediendo ahí. Uno decide en qué enfocarse. Puede haber gente allá afuera hablando y diciendo, ese ministerio está acabado. Lo que no saben es que la gloria de esta casa será mayor que la gloria primera.
Luego le da un tercer mensaje, de los versículos 10 en adelante. Viene otro mensaje, el tercer mensaje. El día 24 del mes noveno, en el año segundo, dice, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron: no. Y dijo Ageo: si algún inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, quedará inmunda. Respondieron los sacerdotes y dijeron: quedará inmunda. Entonces volvió a hablar Ageo y dijo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, considerad bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, desde aquel tiempo venía alguno a un montón de venía alguno a un montón de 20 medidas y había solo 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. Os herí con viento abrasador, con ayublo y con granizo en toda obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara el Señor. Versículo 18. Pero considerad, diga conmigo, considerar. Considerar tiene que ver ponerse a meditar en eso. Pero considerad bien esto de hoy en adelante. Noten ustedes que 2 veces se ha mencionado esa frase, de hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considerad bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. Desde hoy yo os bendeciré. El tercer mensaje para el pueblo, el sacerdote, el gobernador y todo el resto del pueblo. El mensaje, o sea, por algo se le llamaba profeta, porque el mensaje que traían era un mensaje directo. Y Ageo aquí está llamando al pueblo, está llamando a todo el pueblo. En este día la palabra nos habla a nosotros, y el mensaje, lo que está hablando Ageo ahí, dice: Dios quiere que ustedes vayan a un nuevo nivel de pureza, a un nuevo nivel de enfoque. Y los desafió a que creyeran en el favor y que la bendición regresaría. Porque Dios está describiendo y está diciendo: alguien venía a agarrar 50 cántaros y solo podía sacar 20. Pero dice el Señor: pero de hoy en adelante, dice, yo os bendeciré. Yo les voy a bendecir. Lo cual significa que si alguien iba a llegar a agarrar 50, no solamente iba a sacar 50, iba a sacar 75, iba a sacar 100, iba a sacar 125. Porque la bendición de Dios siempre trae multiplicación. Pero Él les dijo un nuevo nivel de pureza, un nuevo nivel de enfoque. Escuchaba a un hombre de Dios recordando algo muy importante y decía que 3 enemigos principales de la unción es el pecado, el desenfoque y el cansancio. El cansancio. Estoy cansado. Estoy cansado. O el desenfoque, no, ahorita, pues, ahorita lo mío no es la iglesia. Estoy en vacaciones espirituales. Aquí Ageo les dice: entren a un nuevo nivel de pureza. Por eso le preguntó a los sacerdotes, porque no tengo tiempo para explicar eso, pero lo que está hablando Ageo ahí son de leyes levíticas, leyes de contaminación. Por eso entre las leyes levíticas hebreas era que si alguien había tocado un cadáver, tenía que pasar cierto tiempo para purificarse, porque si esa persona cualquier cosa que tocara la volvía inmunda, la contaminaba.
Y el Señor estaba diciendo ahí, ustedes han estado caminando en un nivel de contaminación y han contaminado a otros. Tienen que ir a un nuevo nivel de pureza, a un nuevo enfoque. Y luego quedan los últimos versículos, el último mensaje. Del versículo 20 al versículo 23 dice lo siguiente: y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Aquí Ageo está hablando de lo que proféticamente para el final de los tiempos se refiere como la gran sacudida. Y Dios le dice ahí al sacerdote, a Zorobabel, le dice: voy a hacer una sacudida y te voy a poner a ti, le dijo, como sello, como anillo de sello. Ese mensaje, ese último mensaje, es donde está hablando de esa sacudida venidera, donde los reinos serán derrotados, donde personas se darán cuenta de lo que significa burlarse de Dios. Muchas personas se darán cuenta de aquel pasaje en el libro de Gálatas donde dice: Dios no puede ser burlado. Llegará un momento que las naciones se darán cuenta quién es Dios, quién es el Señor. Llegará un momento en que Dios levantará un reino verdadero, un reino duradero, inconmovible, perdurable. Y aquellos hombres y mujeres de Dios en ese reino se convertirán como el sello de la obra de Dios, el anillo de la obra de Dios. A veces la gente no entiende por qué dice: y te pondré como anillo de sello. Cada vez que un rey emitía un edicto real, cada vez que un rey hacía una declaración real y le enviaba a las naciones, le enviaba a los pueblos que estaban bajo ese reinado, ese edicto era sellado, y el rey ponía su anillo real y sellaba eso con su anillo, declarando: esto es real, esto es verdadero, esto es poderoso, este edicto tiene que hacérsele caso. Al final de los tiempos, todo aquel que persevere se va a convertir en anillo de sello. Va a ser uno la muestra de la obra de Dios. Les felicito. Ya leyeron conmigo el libro del profeta Ageo. Y no solamente lo leyeron, lo estudiamos rápidamente. En la Biblia, la palabra, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué el llamado a ser fuertes? Leímos en ese libro, en el capítulo 2, versículo 4, donde Dios está motivando a fortalecer y a cumplir la visión para terminar la obra en medio del pueblo. Dios estaba haciendo eso, Dios estaba hablando acerca de eso. Zorobabel tenía que ser fuerte. Josué, sumo sacerdote, tenía que ser fuerte. Ahí Zorobabel representa al pastor general, tiene que ser fuerte. Josué, el sumo sacerdote, representa a todos los equipos de liderazgo y ministerios dentro de la iglesia. Tenían que ser fuertes, no débiles, no gente que se derrite bajo cualquier palabra o cualquier cosa. También en ese mismo capítulo 1, toda la congregación, todo el pueblo tenía que ser fuerte. ¿Cuál es el resultado de ser fuerte y estar animado? ¿Cuál es el resultado de ser fuerte y estar animado? ¿Saben cuál es el resultado de ser fuerte y estar animados? Tenemos la capacidad
de terminar el trabajo. Cuando tú no estás animado, cuando tú no estás fuerte, lo que las tinieblas están tratando es de que tú no termines el trabajo. Mira en lo secular. Mira si una persona desanimada puede llevar a cabo una obra, una tarea. Mira si una persona que no se ponga fuerte, porque va a haber resistencia, especialmente si tú eres una persona que tienes un liderazgo natural. Yo quiero que entiendas algo. Toda persona que tiene un liderazgo natural incomoda a la gente alrededor. Incomoda. Porque la persona con liderazgo quiere tener sueños. De pronto tú llegas al trabajo y en el trabajo quieres hacer esto y lo otro y aquello, y se levanta gente con envidia, gente tratando de detenerte, o las circunstancias quieren causar que tú te desanimes. Las tinieblas son bien astutas para sacar gente. Solo necesitan que alguien se sienta ofendido, ofendida, y la persona hará todo el resto del trabajo. O simple y sencillamente convencer a la persona de que es mejor que se mueva para otro lado. Especialmente cuando se está llevando a cabo la obra de Dios. Tenían que ser fuertes. Así que cuando Dios les dice que Él quiere un pueblo fuerte, cuando habla a través del profeta Ageo, no nos concentremos solamente en la parte donde la palabra es fuerte, es dura, sino también tomemos en cuenta que a pesar de que Dios les está diciendo, sí, cada uno de ustedes, creo que en la Reina Valera dice, cada uno de ustedes van a sus casas artesonadas, sus casas bien cuidadas, su casa esto y lo otro. Dice, mientras mi casa está desolada. Y ya habían pasado 16 años. ¿Cuántos años más quieres pasar como piedra inerte hasta que Dios te hable? ¿O quieres también cumplir literalmente lo de Ageo, 16 años? ¿Quieres que te hagamos una fiesta quinceañera el día que te actives? Porque pasaron 15 años. Pero a pesar de que Dios da una palabra fuerte, Dios le está diciendo, Dios está motivando, Dios está fortaleciendo al pueblo. ¿Cuál es la promesa que les hace? La promesa que les hace es, yo estoy contigo. Esa es la promesa. La promesa es, recuerden que él hace una pregunta y dice, ¿quién queda de los que conocieron la gloria primera de esta casa? Él hace una pregunta, ¿quién queda? Y una vez que se haya contestado esa pregunta, luego sigue la segunda pregunta, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Y por eso Dios dijo ahí, a pesar de todo, declara el Señor en el libro de Ageo, yo estoy con ustedes. Yo estoy ahí presente. Yo estoy ahí. Dios siempre da una gracia y una unción especial para una temporada especial en un tiempo como este. Solo tiene que moverse uno en lo profético. Solo tiene uno que creer esa parte profética. Porque puede ser que Dios te haya hablado. Yo quiero que entiendan algo. Hace tiempo atrás yo prediqué una palabra, creo que fue durante una reunión de liderazgo, y creo que también lo hice un día domingo, sobre cómo una palabra rema se puede hacer realidad en uno. Cómo se puede hacer realidad cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te ha dicho, voy a usarte, voy a hacer esto contigo y lo otro. El problema es que hay una gran cantidad de gente que piensan que si Dios les dijo, voy a usarte, y solo se tienen que quedar sin hacer nada y Dios los va a usar. Uno tiene que aprender lo que se llama el principio del alineamiento. Yo tengo que alinear mi vida con esa palabra que recibí.
Si Dios me dijo que me va a usar, tengo que caminar en base a eso. Tengo que tener la disposición, tengo que estar dispuesto a que Dios me use. Tengo que comenzar a servir, tengo que comenzar a hacer esto y lo otro. Alinearse. Yo les digo a ellos, estoy con ustedes. Ellos tenían que aprender a rechazar la murmuración, el descontento y ser positivos, ser fuertes. Cuando Dios quiere proveer sobre la vida de uno, Dios va a usar lo que sea. Dios es Dios. Amén. ¿A quién usó? ¿Qué fueron las dos cosas que mantuvieron al profeta Elías cuando él dio una palabra de la sequía que iba a venir sobre el pueblo de Dios por varios años? ¿Qué fue lo que lo mantuvo a él? ¿Qué fue lo que lo sostuvo al comienzo? ¿Se recuerdan los que han leído la Biblia? Cuervos. Cuervos le llevaban alimento todos los días. Y cuando el río se secó, Dios le dio una palabra a Elías que se moviera. No que se moviera del lugar, que se moviera en seguir lo profético. Y le dijo: el río se ha secado, los cuervos ya no están viniendo, pero no te preocupes, Elías. Tengo preparada una persona que te va a sostener en el ministerio. Y es viuda, es pobre. Ella y su hijo se quieren morir. Muy pobre. Pero yo he dado la palabra, dijo el Señor, y ella te va a sostener. Muchos ministerios son sostenidos no necesariamente por gente adinerada, sino por gente generosa. Y yo doy gracias a Dios que aquí en esta iglesia hay mucha gente generosa, mucha gente que se mueve en generosidad. Esa era la promesa: yo estoy contigo. ¿Cuál era el reto que había quedado sobre las vidas de ellos? Noten ustedes, el tema es el llamado a ser fuertes. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Los motivó, los fortaleció a que cumplieran la obra. ¿Qué es lo otro que es lo que le dije? ¿Cuál es el resultado de estar motivado y ser fuerte? Uno tiene la capacidad de terminar el trabajo. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Independientemente de dónde estemos o lo que hagamos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Independientemente de cómo se vea por afuera, Dios está con nosotros. ¿Cuál era el reto? ¿Cuál era el reto que Dios dio a través del profeta Ageo al pueblo? ¿Cuál fue el reto que él le dio a Zorobabel, a Josué, al pueblo? ¿Cuál era el reto? Que terminaran lo que habían empezado, que terminaran la obra, que terminaran de construir la casa del Señor. Si ustedes ven en ese capítulo 2, en el versículo 3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos. Pero comienza a decirle: pero ahora esfuérzate, porque hay algo que viene, le dijo. Y es que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Pero termina la obra. Dios le está diciendo: va a ser grandioso. En ese mismo capítulo les está diciendo: yo soy el Dios de los recursos. Tal vez muchos de ustedes han escuchado la frase que alguien decía: bueno, el Señor dice: mío es el oro, mío es la plata. Ahí está en Ageo. Él ahí les dice a ellos: ¿por qué no están construyendo? ¿Por qué han detenido la obra? Él dice: si mío es el oro, mío es la plata, es mío. Él dice: yo tengo los recursos. Sí, era un momento en que parecía que no daban resultados, pero yo los voy a bendecir. De hoy en adelante, se consideren esto, de hoy en adelante yo los voy a bendecir.
Dios promete en ese capítulo 2 que su gloria va a llenar la casa. Pero eso es bien importante. Dice el versículo 9, la gloria de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Tiene que ver con permanencia. Tiene que ver con perseverancia. Pero el Señor está diciendo, yo voy a llenar esta casa con mi gloria. Cada vez que Dios quiere hacer algo, hombres recibieron instrucción. A Josué, Dios le dijo que fuera fuerte, que fuera valiente. ¿Se recuerdan cómo Dios animó a Josué? Y le dijo, sé fuerte, sé valiente. Yo voy a estar contigo, le digo, pero quiero que tengas algo, que seas fuerte y valiente. Si tú eres una persona de visión, si tú eres una persona que quieres hacer algo por la casa del Señor, yo quiero que sepas algo. Las tinieblas te van a atacar y te van a tratar de desanimar. Te van a atacar por tal vez lo que más amas, por algo que le das valor, por algo que para ti es de mucho valor. Las tinieblas nunca te van a atacar por algo que no valoras. Puede ser un sueño, puede ser un miembro de la familia, puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser cualquiera de esas cosas. Por ahí puede venir un ataque en la vida de uno. Pero Dios le dice a uno, sé fuerte. Como Dios está diciendo, mira, yo voy a activar los recursos a tu favor. Yo te prometo, dice el Señor, de que yo voy a hacer que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. Yo voy a estar con ustedes, dice el Señor. Solo les pido unos requisitos. Y el requisito que les pido es que sean fuertes y sean valientes. Ser fuerte y ser valiente. Porque en la vida eso es muy importante. A Salomón, ¿cuál fue la instrucción que se le dio a Salomón? Dios le habló, su padre David, estando en el lecho, antes de morir, habló con él. Y David le dijo a Salomón, mira hijo, le dice, yo voy en el camino que van todos los hombres. Lo que le estaba diciendo es, yo voy a morir. David estaba enfermo ya en ese momento. Estaba entrado de años. Él ya iba a morir. Y Dios, a través de su padre David, le dijo a Salomón, te doy una instrucción, sé fuerte y sé hombre. Sé fuerte y sé hombre. Algo que se ataca en la sociedad de este tiempo es de que no quieren que un hombre sea varonil. Quieren que un hombre sea femenino. Un hombre para defender su casa. Entrevistaba a una persona y decía, ¿qué habla? ¿Qué dice usted acerca de tiene que ser un hombre violento? Y este psicólogo dijo, tiene que ser violento. Pero esa violencia de ese hombre tiene que estar bajo control. Por eso es hombre. Para en el momento que un enemigo ataca su casa, esa violencia se activa y ese hombre va en contra de eso. Si no, va a ser de ese tipo de hombre que salen corriendo. Yo le digo a Salomón, sé fuerte y sé hombre. A los hombres de Joás se les dijo, sean fuertes, sean valientes. A Ezequías se le dijo, sé fuerte, sé valiente. A Zorobabel y Josué se les dijo, sean fuertes, sean valientes. Al pueblo de Dios, a los creyentes se nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza. Ser fuertes en el Señor. ¿Por qué Dios habla acerca de eso? Y te lo voy a explicar con mucho más detalle el próximo domingo, porque voy terminando. Estoy a punto de terminar. La fortaleza, el ser fuertes, el llamado a ser fuertes es muy importante, porque es la habilidad que Dios le da a uno para enfrentar los desafíos y terminar
la visión que Dios le ha dado a uno. Antes de partir de este mundo, nosotros tenemos que hablar algo sobre nosotros y decir: he guardado la fe, he terminado mi carrera. El apóstol Pablo dijo: he llevado a cabo todo lo que Dios habló sobre mí. Y aunque lo voy a hablar con mucho más detalles el próximo domingo, ¿por qué es que Dios habla a que seamos fuertes? Porque cuando en medio del pueblo hay gente que se vuelven débiles, escuche bien en el contexto de lo que estoy hablando, se convierten en una amenaza para la obra de Dios. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú era débil en su dominio propio y renunció a su primogenitura. ¿Qué pasó con Rubén? ¿Han leído de ustedes de Rubén? Cuando Jacob está bendiciendo a las 12 tribus de Israel y cuando habla de cada uno de sus hijos, dice: Rubén, inestable como el agua. Inestable como el agua. Él renunció. ¿Sabían ustedes que Rubén era el primogénito? Y que él renunció a su primogenitura, porque dice el libro de Génesis, y como digo, lo vamos a hablar con más detalles, de que él se acostó con Bilha. Bilha era la concubina de su padre. Y dice que eso le costó a él el perder sus derechos de primogenitura. Jacob le dijo: eras príncipe, eras el primero, pero tu inestabilidad como agua te quitó todo esto. ¿Se recuerda de los 10 espías que fueron a ver la tierra prometida, débiles en espíritu y en fe? Abandonaron la visión. No podemos, hay gigantes, ahí la tierra se traga a la gente. No podemos esto, somos como saltamontes, somos como langosta ante los ojos de ellos, etcétera, etcétera. ¿Se recuerdan de Sansón? Sansón era débil en espíritu y en carácter, y eso hizo que abandonara la unción que había sobre él. ¿Se recuerdan de Absalón? Absalón, uno de los hijos de David, débil en su alma. ¿Cuál era la debilidad de Absalón? Amargura. Absalón tenía problemas no resueltos. Por eso es que hay una enseñanza que más adelante la voy a dar, que se llama la actitud de Absalón. Y Absalón iba en contra de su padre. Y dice la palabra, hablando de Absalón, lo voy a explicar bien después, de que esa actitud equivocada, hipócrita que él tenía, le produjo que él se ganara el favor del pueblo que seguían a su padre David. Es a través de problemas no resueltos que se logra eso.